Cuando quieras empezar. Bueno, buenas noches a todos. Yo me presento, ustedes me conocen, pero ustedes saben que esto se ve mucho más grabado que en vivo, ¿no? Hay muchas más personas que lo ven después, la grabación. Hay muchos que un montón que me la piden después, por eso me presento. Yo soy Daniel Pozzi, doctor en biología. Más que nada me dedico a la neurociencia, pero hoy vamos a hablar de esta pandemia que tanto nos afecta, que es el COVID-19. Así que bueno, empezamos. ¡Feliz día! Muchas gracias. Y empezamos un poco, voy a hacer un repaso, ustedes creo que todas estuvieron la vez pasada, pero voy a hacer un mínimo repaso. Bueno, esto como ven en la foto recuérdense que COVID-19 es la enfermedad, sería como el SIDA, ¿no? Y el HIV. El HIV es el virus, el SIDA es la enfermedad, acá es COVID-19 la enfermedad, y SARS-CoV-2 se llama el virus. Recuerden que el SARS-CoV-1 apareció en el 2002, que era el hermano mayor del virus actual, que era casi idéntico. Apareció en China y no llegó a ser pandemia mundial. Murieron 800 personas en China y se paró en China. Pero bueno, el SARS-CoV-2, 18 años después, causó la pandemia, ¿no? Ustedes ven esos pequeños spikes, son importantes porque las vacunas generalmente van hacia esos piquitos que tienen, que son como la llave que abre la cerradura de las células a partir del cual el virus entra. Los virus, como sabrán, son microscópicos, no se pueden ver al ojo humano, ni siquiera con microscopio óptico, tiene que ser un microscopio electrónico, ¿no? Porque son terriblemente chiquitos, pero hacen un daño terrible a pesar de su pequeño tamaño. ¿Qué es lo que tiene un virus? ¿Cuál es la gran fuerza del virus? Pues ni siquiera se lo considera un ser vivo dentro de la biología. No tener metabolismo propio y siempre ser un parásito obligado. Ni siquiera se lo considera un ser vivo, pero bueno, eso no quita que el daño sea grande. Puede exterminar poblaciones enteras de individuos. Así que a pesar de lo chiquito, lo que tiene el virus es información, básicamente. En el caso del SARS-CoV-2 está en ARN, hay virus de ADN y ARN, esa es la materia que utiliza para codificar la información. Ustedes saben, la información está con 4 letras, ¿no? Tiene 4 letras con que se codifica la información genética. Eso pasa en todos los seres vivos, ¿no? Y en el caso del SARS-CoV-2 tiene 30.000 letras, que es más o menos similar a un libro como este. Este libro tiene 30.000 letras. Así que esto sería más o menos toda la información que tiene el SARS-CoV-2 en su núcleo. Los humanos tenemos 3.000 millones, que sería más o menos como toda la biblioteca de Gabriela y mucho más, pero a pesar de la letra, ¿no? En cada una de nuestras células están esos 3.000 millones de letras, que es nuestro código genético, que codifica para 20.000 genes. El virus es algo mucho más básico, ¿no? Pero como ustedes ven puede ser un daño terrible. Bueno, yo comentaba, como que en el libro, hablando del libro, que 2 años antes que saliera la pandemia, bueno, en el libro Humanidad 2.0 estaba claramente que la pandemia iba a venir, o sea, que era algo previsible, era prevenible, y pues no tengo ningún poder especial de adivinar el futuro, sino que era algo que estamos esperando. Pero bueno, yo lo estaba esperando, pensé que iba a ser peor, pero bueno, llegó en el último día del 2019, llegó el COVID-19, ¿no? Podría haber sido peor. Es un virus, el virus no tiene ninguna característica especial, excepto 2 cositas que le llaman la atención. Una, que no mata, o la mortalidad en los chicos es muy baja, extremadamente baja, casi anecdótica. En los grandes obviamente que no. Eso es algo raro en un virus, porque un virus también tiende a matar a los más jóvenes también. La gripe o cualquier virus en general, es raro que mate solo, la letalidad sea tan alta a partir de una edad determinada, no es tan común en los virus. Y otra cosa que es rara de este virus es la cantidad de secuelas raras que deja, que la verdad que el único que me parece parecido es el virus de la mononucleosis, se llama Epstein-Barr, que también deja secuelas raras, pero en general los virus, como la gripe, no deja secuelas raras. Uno tiene la gripe, se cura, y acá por año deja un montón de secuelas raras. No sé, la cantidad de cosas que ha comentado la gente, de secuelas lo más disímiles, de temas
Dani, bueno, el perdón, tema de la anosmia, tenés mala o cascomia, gente que Dani, perdió los olores, se escucha mal. se Bueno, ahora escucha, está, se sí, escucha es un mal, tema de la Dani. señal. Ahora no lo puedo resolver porque es un tema de la señal, pero bueno, ahora, no Ah, sé si se escuchó esta parte, decía que el virus deja un terriblemente cantidad de secuelas raras, y eso es algo bastante, me llama la atención, la cantidad de secuelas raras y disímiles que deja el virus, y por mucho tiempo, ¿no? No en todas las personas, pero en un porcentaje importante, casi un 20% de los que han tenido la enfermedad, deja por meses. El cansancio es lo más común, la fatiga, pero después deja otras enfermedades. Bueno, la anosmia, hay gente que ya lleva un año y pico y todavía no recuperó el olfato, ¿no? No son la mayoría de los casos, son pocos, pero hay gente, bueno, el tema de la parte inmunológica que queda como medio desacoplada, queda media rara, a veces extremadamente sensible. El tema, no sé, vascular, el tema de la miocarditis, el tema neurológico, que el tema de memoria, el tema de que le dan una nube mental, como que la gente no puede pensar, no sé, la cantidad de cosas que han manifestado. Seguramente, bueno, eso es un poco, cuando hablamos del post-COVID, creo que una gran parte de la cantidad de gente va a quedar con secuelas, que va a haber como una clínica de gente post-COVID, ¿no? Ahora capaz no se nota porque todavía uno está preocupado por los contagios y las muertes, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de gente que quedó con secuelas, bueno, las pulmonares obviamente, ¿no? Bueno, por ahí porque el virus atacó, eso sería más lógico, porque el virus destruyó el tejido pulmonar y a veces queda la fibrosis, que son como cicatrices. Así que en ese caso sería más lógico, pero hay un montón de otras secuelas que no se entienden bien por qué quedan, y si son permanentes, si se van a curar o terminan siendo permanentes, ¿no? Así que va a haber, eso del post-COVID va a ser mucho de toda esta gente que va a quedar con un montón de secuelas del virus. Pero bueno, vamos a otra cosa más. El tema del virus, yo les comenté que la verdad que el virus, la idea tiene mucho que ver esto, el contexto en que sucedió esta pandemia. Como usted ve, son pandemias que sucedieron en la humanidad desde la época de Cristo hasta ahora. Hubo pandemias terribles, terribles, nada que ver con la actual, como el de la viruela, bueno, la peste, que era la peste negra o peste bubónica, que era una bacteria, no era un virus, pero igual mató un tercio de la población de Europa. Algunas gripes que fueron del siglo pasado, bueno, el HIV, que es otra fiebre amarilla, no sé, la cantidad de pestes que ha habido en la humanidad ha sido terrible, y esta no es una peste muy importante, si uno compara con las pestes que ha habido en la historia, no es muy importante, pero el contexto en que se dio, cuando la humanidad se había acostumbrado a no morir de enfermedades infecciosas, por lo menos no en edades tempranas, no de esta forma, como que la humanidad reaccionó distinto que en otras épocas. La gripe española fue mucho peor que esta, pero en el contexto de una guerra quizás que estaba terminando era muy distinto a la actual, que la gente entiende que no, que tiene un derecho a la longevidad y no se tiene por qué morir así de un virus desconocido, ¿no? Pero hay todo un contexto histórico y social, que por eso digo, esto es un gran experimento psicológico y sociológico, además de todo lo que se ha aprendido de inmunológico y en la medicina, ¿no? Ya llevamos 4 millones de muertes aproximadamente, que en realidad no es nada comparado con lo que fue la gripe española, que dejó 50 millones en un mundo que era un tercio de la población de lo que es hoy, ¿no? En varios artículos que yo al principio, bueno, antes de enfermarme, yo me contagié en julio, ¿no? Y así que además de conocer la enfermedad, la padecí también. También puedo decir el post-COVID, tuve secuelas también, más que nada inmunológicas. Así, pero antes me dedicaba a escribir en algunos diarios y comenté el tema de todas las cosas que fueron pasando. Saber todo lo que pasó hasta ahora no fue nada que no se podía haber previsto hace un año y medio cuando empezó, porque estaban los artículos, ustedes los leen, toda la cosa de la infección, de la capacidad infecciosa del virus, que se ha hecho mucho más contagioso. Eso era algo que iba a pasar sí o sí, no había forma que el virus no se hiciera más contagioso porque es su naturaleza. La selección natural iba a seleccionar los virus más contagiosos, no necesariamente los más letales, pero sí los más contagiosos, y obviamente fue lo que pasó, estos que llaman variantes, son todos virus más contagiosos, que ya se sabía que iba a pasar. De hecho, si no pasaba iba a ser un misterio enorme porque el virus muta todo el tiempo. Esas 3.000 letras que hablamos siempre van cambiando al azar, ¿no? Se modifican al azar, pero los virus que tienen una modificación que los favorece
predispone como cualquier rasgo en la selección natural, ¿no? Como fue la evolución humana, que los rasgos positivos se seleccionaban y los negativos no. ¿Y qué quiere un virus? Infectar. Entonces, ¿cómo infecta? Contagiando. O sea, que si el virus es más contagioso, se adapta mejor al humano, obviamente ese va a predominar. Esto es lo que está pasando con las variantes alfa, beta y ahora la delta, que cada vez son más contagiosos y no necesariamente más letales. Y lo importante es dar la tranquilidad que el virus en ningún momento va a querer ser más letal, porque al virus no le interesa matar a su huésped, no gana nada con eso. Al contrario, pierde, un virus es un parásito, y si el huésped se muere, el virus termina perjudicándose. Así que en ningún momento el virus va a tender a ser más letal, sino lo contrario, va a tender a ser menos letal, pero sí más contagioso, ¿no? Igualmente hay un límite, el virus no puede ser extremadamente contagioso, va a tener un límite, y ahora vamos a ver un poco el origen. El origen hablamos, no vamos a hablar mucho más de eso, porque hablamos, yo entiendo que el virus fue natural, no creo que haya sido el laboratorio, pero sí hay que tener en cuenta que hoy existe la tecnología para que puedan sacar virus de laboratorio, que podrían ser mucho peores, pero yo entiendo que el virus fue un tema, una zoonosis, pasó de un animal a un humano, o un animal a otro animal, y después a un humano, como ha pasado con la mayoría de los virus que hemos conocido. Todos han pasado de un animal a un humano y después se han adaptado al humano, han mutado y cada vez se han hecho más compatibles con los humanos, ¿no? La entrada es un receptor, se llama AC2, eso es spike, acuérdense que eso es importante porque cuando hablemos de los anticuerpos lo que hacen es, se unen a esas llavecitas que tiene el virus para que el virus no pueda entrar a las células. Eso es lo que hacen los anticuerpos, que son cosas que fluyen por la sangre, así como misiles que fluyen, son proteínas que las genera una célula que se llama linfocito B, y lo que hacen los anticuerpos, sea los que producen uno, sea lo que produce uno por la vacuna, sea lo que producen, los que después vamos a ver lo que son anticuerpos monoclonales, lo que uno puede inyectarse, todos tienden a que el virus no se meta en las células, lo neutralizan, se unen justo, tienen afinidad por esa proteína, que es ese piquito, que es como la llave, y hacen que el virus no pueda ingresar a las células, por ende no infecte, así que por ende no genera la enfermedad, ¿no? Vimos, bueno, acá esto ya está desactualizado un poco, pero con respecto al SARS-CoV-2, porque el virus, acá comparé con otros virus, que para dar cuenta que el virus no era ni es el más letal, el ébola es 100 veces más letal que el SARS-CoV-2, los otros coronavirus que conocimos como el SARS, que yo llamaba, bueno, es el SARS-CoV-1, era mucho más letal. Tampoco es el virus más contagioso, aunque estos últimos variantes se están haciendo extremadamente contagiosos, pero nunca va a llegar al nivel del sarampión. El sarampión es, uno está en la calle y se puede contagiar a 2 cuadras de distancia de otra persona, ¿no? Pero una persona a 200 metros de uno y uno se puede contagiar a esa persona. O sea, el sarampión es extremadamente contagioso, no va a llegar nunca a ese nivel de contagio. Yo creo que ya está llegando un límite. La variante Delta ya está llegando a un límite máximo, porque entiendo que la cantidad de la contagiosidad que va a tener va a ser similar a un resfrío, no a la gripe, que la gripe es menos contagiosa, va a ser mucho más contagiosa que la gripe. Capaz va a disminuir la letalidad con el tiempo, van a ver que en los próximos años la gente se va a seguir contagiando de COVID-19 o COVID-21, como la quieran llamar en los próximos años, pero va a ser menos letal, pero entiendo que va a ser extremadamente contagiosa, porque el virus una vez que es contagioso no vuelve atrás, los virus contagiosos son los que predominan y no vuelven atrás. Sí, perdón, ¿te querés decir algo, Silvi? Sí. Sí, quería saber, más bien en la parte psicológica, bueno, Ahora, más o menos ahora todos tenemos iba... ¿Me escuchás vos? Sí, iba a Okay, eso. okay. Sé que Dale. voy a hacer un pequeño repaso para el contexto de cuál estamos el virus. Ahora vamos a ver más dentro del experimento psicológico, vamos a hacer más el tema psicológico y cómo lo afecta. Pero lo que es importante, porque lo que está pasando hoy, que va a venir una variante Delta y sabemos que va a llegar a la Argentina y va a ser un montón. El virus está siendo extremadamente contagioso y la verdad hay que tener extremo cuidado porque cada vez es mucho más contagioso, no más letal, pero más contagioso, por eso recomiendo vacunarse, porque la verdad que cada vez va a ser más contagioso y está dentro de este gráfico, está yendo hacia la derecha, ¿no? Hacia la varicela, no sé,
no hacia arriba, que sería más letal, sino hacia la derecha, que son los virus más contagiosos, ¿no? Pero creo que va a ser como contagioso como un resfrío, no creo que llegue más que eso, pero bueno, un resfrío es muy contagioso, no es letal, por suerte, nadie muere de un resfrío, pero sí 1, 2 o 3 veces por año generalmente tiene un resfrío, ¿no? Bueno, la curva no voy a hablar mucho de esto porque ya lo vimos, cómo se propaga el virus, que al final, a la larga, si no se vacuna, la gente se tiene que contagiar para que pare la propagación del virus. Vimos que mata mayormente a la gente más grande, eso ya lo vimos la vez pasada. Esta es una nueva que empezamos ya con el tema que decía Silvia, más psicológico, ver cuál es el impacto de la ciencia. El gran tema, el origen de esto y el gran tema que deja el COVID y el post-COVID es cuál es el rol de la ciencia en la sociedad. En definitiva, esto, bueno, aún así el Papa se vacunó y toda la religión se vacunó. O sea, por más que recen, el virus ataca a cualquier religión y se han dado cuenta que lo único que detiene al virus son las vacunas y los tratamientos, por más que uno rece. Y, de hecho, se prohibieron las misas, se prohibieron las reuniones religiosas. Y todos los religiosos que quisieron vivir se vacunaron, o tienen tratamiento. O sea, un poco el rol de la ciencia, si bien ha sido muy claro, todavía la sociedad tiene todavía ese tema especial con la ciencia que no logra integrarla a su vida, y eso es un poco el origen de este problema, ¿no? Y que, bueno, que se ve que hay muy poca gente que hace ciencia, hay muy pocos recursos destinados a la ciencia, y a pesar de eso, bueno, las vacunas salieron en un tiempo récord. Podría haber sido mucho peor. La verdad que nadie imaginó que una vacuna iba a salir en un año como salieron, y eso fue gracias a que había muchas investigaciones previas y que se invirtió mucha plata y que había científicos, por lo menos, que son pocos, pero había, y que lograron sacar las vacunas, y por eso, bueno, hoy no, si no las muertes hubieran sido mucho mayor, ¿no? Entonces vamos yendo a lo psicológico y el aspecto y a la ciencia, el rol de la ciencia y con la sociedad. Este es un dilema de una filósofa que se llama Foot, que, bueno, acá como ven hay una persona que tiene la capacidad de decidir si el tren va a seguir derecho. El tren está yendo derecho, normalmente el tren está derecho y va a matar a 5 personas que están, ustedes ven que están sobre la vía, ¿no? Si esa persona tiene la voluntad de cambiar la trayectoria del tren, mataría a una sola persona, ¿no? Uno, dentro de la lógica del mal menor, diría que, bueno, esa persona debería tocar la palanca para que el tren, en vez de matar a 5 personas, mate a una, ¿no? Obviamente que si esa persona es una persona conocida del que toca la palanca, no la haría. Hay un montón de condicionamientos, ¿no? Pero no vamos a ir a ese grado de detalle. Pero uno entendería, no sé ustedes, qué harían en un caso así, ¿no? Si tocarían la palanca o no, dejarían que viene matando a 5 personas o hacer algo que mate a una, ¿no? Este dilema que ustedes piensan que está fuera de la vida normal de una persona, porque no va a pasar en la vida normal que uno esté en esta situación hipotética, ¿no? Pero bueno, esto es una metáfora, ¿no? Pero en la realidad sí pasa eso en la ciencia, ¿no? En la ciencia, y vamos a dar ejemplos con relación, voy a sacar esto, tengo calor, voy a dar ejemplos en relación a la pandemia, que hemos elegido matar 5 personas en vez de tocar la palanca, hemos decidido matar personas y no salvarlas, ¿no? Cuando ha ocurrido esto, voy a dar un ejemplo práctico y concreto, por ejemplo, la vacunación. Ustedes saben que la vacunación, cuando hicieron las pruebas, a pesar que las vacunas salieron extremadamente rápido, eso es porque el virus se secuenció en 10 días, y ya en 10 días estaba la vacuna preparada, porque vacunas son genómicas, así que en muy poco tiempo ya estaba el virus preparado, porque era solamente poner la información del genoma del virus, ¿no? Lo que más tardó es, primero, saber si la vacuna iba a causar daños, y segundo, saber la efectividad de la vacuna, ¿no? Eso es lo que tardó un año, y eso se podría haber acelerado si de pronto uno inoculaba a gente así, no esperando que se contagie en la sociedad. O sea, porque ustedes saben que esa gente seguía su vida, ¿no?
a nadie le inyectaban el virus para ver si la vacuna era eficaz, ¿no? Eso se planteó ese tema ético, ¿no? Que en realidad uno capaz hubiera tomado 100 personas y te hubieras vacunado, esperado, bueno, que genere anticuerpos y después haberle inoculado el virus, gente joven, no era un riesgo tan alto, no se llegó a hacer a pesar que varios lo plantearon, y las vacunas salieron un poco más tarde, obviamente eso significó no miles de muertes, sino decenas de miles de muertes, ¿no? O sea, salvamos capaz 100 y matamos a decenas de miles. O sea, que este experimento en la práctica se dio en la práctica y se decidió que es un hecho psicológico, es un sesgo. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa mucho en los medicamentos, porque a veces si uno hace algo y mata a alguien, o pasa algo malo, en los medios van a salir terriblemente. Es un tema que vivimos en una sociedad mediatizada, entonces, si uno llega a hacer algo y eso sale mal, enseguida salen los medios y, digamos, tiene riesgos enormes políticos, ¿no? Pero si uno salva vidas, y eso es hipotético y no se puede comprobar mucho, es muy difícil entonces uno prefiere no hacer nada antes de tomar una decisión, ¿no? Y en esta pandemia pasó un montón, eso di el ejemplo de las vacunas, pero también los tratamientos, y pasó todo el tiempo que siempre se optó por el exceso de prudencia y no por la solución que hubiera salvado mayor cantidad de vidas, ¿no? Y es un tema filosófico, científico, pero filosófico, ¿no? ¿Por qué la sociedad actúa así? Bueno, yo actúo así porque creo que está muy mediatizada y prefiere, como pasó con las vacunas, y comenté la vez pasada, cuando murió una persona por un trombo, o sea, se dio que la AstraZeneca en un caso en 100.000 o menos causa trombos, un caso es muy, muy raro, ¿no? Que cause un trombo, y mucho más raro que ese trombo cause la muerte, pero obviamente en millones de personas vacunadas ha habido varios casos, y se ha optado muchas veces por suspender la vacunación, tanto en Chile, en Europa, ¿no? A pesar que al no vacunarse capaz murió mucho más gente, ¿no? Pero siempre se prefiere, bueno, evitar el hecho concreto, mediático, que el hecho hipotético futuro, ¿no? Y si volvemos al dilema del tren, en realidad lo que está pasando es que si uno toca la palanca, esa persona va a morir en el instante y uno va a salir en los medios. En cambio, esos 5 personas que se salvarían serían en un futuro, capaz no es en inmediato, sino sería unos días, a unos meses, a unos años, ¿no? Entonces ahí se hace más complicado hacer la comparación. Si me querías preguntar algo... Sí, Dani, sí. Maru te quiere preguntar algo. Sí, estás muteada. No, lo que quería preguntarse es en China, que fue donde comenzó. ¿No es que ahí les dieron la vacuna y lo solucionaron un poco? Sí, la vacuna salió para todo el mundo. Las primeras vacunas salieron en diciembre del año pasado para todo el mundo. Las vacunas chinas son de tecnología más antigua que las vacunas americanas, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es un tema de eficacia, no, las vacunas salieron, pero a ver, volvemos a un tema, bueno, no es lo que estaba hablando, pero el hecho por qué en China y en Oriente en general, pues esto es otro de los temas que pasó, por qué en Oriente en general hubo tan pocos casos, ¿no? Cuando uno ve las noticias, uno habla de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, ¿no? Pero China, Japón, con Camboya, Indonesia, no sé, y aún Australia y Nueva Zelanda, ¿por qué esa parte del mundo tuvo tan pocos casos, ¿no? O sea, es otro misterio. Yo tengo una hipótesis, es mía, no vi nadie que tiene una hipótesis cierta, ni siquiera nadie que se esforzara mucho en encontrar esa respuesta, ¿no? Hay gente que dice, bueno, que China ocultó información, está bien, si fue China, pero también fue Japón, Corea, Camboya, Vietnam, todos me parece una hipótesis muy difícil de creer que todos ocultaron información, ¿no? Es raro, que Australia también, que es un país totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esos países? ¿Por qué hubo tan pocos casos? ¿La gente es muy disciplinada? Puede ser que haya influido también, ¿no? Yo tengo la hipótesis que yo creo que esa gente ya estaba inoculada al virus, pero
a ver, no por nada, no porque lo hicieran a propósito, sino porque creo que el virus circuló un tiempo antes de hacerse tan contagioso, ¿no? El virus nació en China, yo creo que nació por un tema de zoonosis, por esos mercados, por la negligencia de los chinos de mantener esos mercados de animales salvajes, que era es un foco de zoonosis terrible, y eso se sabía, obviamente, y no lo controlaron. Así que tenían todas las condiciones para que el virus surgiera, ¿no? Pero ¿por qué en China hay tan pocos casos, ¿no? O sea, a ver, tiene 1.200 millones de habitantes y hubo 6.000 muertos. ¿Cómo puede ser? Es imposible, ¿no? Hubo menos muertos que Argentina, el 6% de lo que Argentina, y son 1.200 millones de habitantes. No sé, o más, creo que son 1.300 millones de habitantes, ¿no? Es imposible de entender, por más que hayan ocultado información, por más que se pongan triple barbijo, ¿no? Tampoco tienen nada. No sé, el tema genético podría influir también, pero bueno, creo que el virus en ellos, de hecho, también para el tema que hablamos y volvemos al dilema esto, que uno prefirió, por ejemplo, por qué se vacunó a la gente que había tenido COVID, a pesar que es una barbaridad desde el punto de vista epidemiológico vacunar, cuando hay escasez de vacunas, ¿no? Si hubiera exceso de vacunas no habría problema, pero habiendo escasez de vacunas, ¿por qué se vacunó a la gente que tenía COVID, ¿no? Que había tenido COVID, que ya estaba protegida, ¿no? Y eso obviamente causó un montón de muertos. Y es parecido, ¿ves? Se da este dilema también que uno prefirió hacer lo ortodoxo en vez de salvar más vidas, ¿no? Pero bueno, en China yo entiendo que el virus circuló un tiempo antes. ¿Y por qué comento eso? Porque la gente que se había contagiado 18 años antes del SARS-CoV-1 se vio que todavía 10 años después tenía algún tipo de inmunidad sobre el virus, ¿no? Aún sobre este virus que es muy parecido al anterior, ¿no? Entonces algo raro hubo, todavía quedan misterios por resolver, pero bueno, yo iba a este dilema filosófico, porque esto pasó mucho, hablando de lo psicológico y cómo funciona la sociedad y por qué a veces muere gente por sesgos psicológicos o por ignorancia, ¿no? Y la verdad que ha quedado claro que la gente que nos gobierna, no hablo de la Argentina, estoy hablando del mundo en general, no son los que más saben de los temas, y la verdad que muchas veces han cometido excesivamente errores, y la información científica no ha llegado a tiempo, no ha llegado directamente. A ver, si todos los estudios científicos determinaron que la gente que había tenido COVID tenía inmunidad por varios meses, todos los estudios, son muchísimos, aún en Argentina se hicieron. ¿Por qué se vacunó la gente que tenía COVID si ya tenía inmunidad, ¿no? Habiendo escasez de vacunas, ¿no? Y terminó llegando una segunda ola que mató un montón de gente, ¿no? O sea, obviamente se podría haber salvado miles de personas si no hubieran vacunado a la gente que tenía COVID. O sea, no en esa etapa, no como prioritario, sí después, ¿no? No digo que no haya que vacunarlo, sino en ese momento que había mucha gente sin vacunar, y hoy ven ustedes que las terapias intensivas está lleno de gente que no se vacunó, ¿no? Y nadie, bueno, todavía no, lo que no dijeron es cuánta gente había tenido COVID antes. Yo hasta ahora no conocí ninguna persona, ni siquiera en el medio, cosa que no digo que no sea posible, porque hay casos de reinfecciones. Yo no tengo todavía nadie que se haya reinfectado, ¿no? Al día de hoy, que ya pasó 1 año y medio, incluyéndome a mí, a mi hijo y a todo lo que se ha infectado en mi familia, no conozco a nadie que se haya vuelto a infectar. Ni siquiera la gente famosa que se infectó, no conozco a ninguno que se haya vuelto a infectar. Pero a pesar de eso, yo vi cuando estaba en los vacunatorios, vi que había gente que no hacía un mes que se había enfermado y ya se estaba vacunando, ¿no? Y le decía a la gente, le decía eso y nadie los paraba y se los vacunaban igual. Pero bueno, todos esos errores que ellos pueden hacer que la gente pierda dinero, pero hoy esos errores cuestan vidas humanas, y recuerden que por cada persona que muere, hay 5 que quedan con secuelas crónicas que no sé cuántos meses duran, y hay 20 que quedan con secuelas de por unos meses, ¿no? Así que, y ni hablar los temas económicos y todos los familiares y el daño colateral que hablamos el otro día, que cuando hagan bien las cuentas se van a dar cuenta que hubo mucha más gente que está muriendo y que va a morir por el colateral, los daños colaterales, que el hecho de no hacerse los exámenes médicos, el hecho de no ir